y amigos que nos sintonizan en esta hermosa tarde, ¿verdad? Le damos las gracias también a usted por permitirnos el privilegio de entrar a lo íntimo de sus casas a través de las redes sociales. Que Dios bendiga su vida y la de su familia. Vamos al mensaje correspondiente a esta tarde y lo vamos a hacer en el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículos del 7 al 11, el cual dice así. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a hablar acerca del tema de la paciencia, ¿verdad? Es una necesidad que debemos nosotros tener en nuestros corazones. La paciencia es una virtud del creyente y la Biblia lo establece como un fruto del Espíritu Santo. Y ese fruto debe de estar en cada uno de nuestros corazones. Todos aquellos que nos llamamos ser cristianos necesitamos tener ese fruto de paciencia, que tan necesario es en la vida de nosotros, no solamente en la nuestra, sino también en la de todos. La paciencia, en un concepto general, dice que es la capacidad de resistir oprobios, dificultades adversas, también enfermedades, y la actitud correcta hacia aquellas circunstancias, ¿verdad? Ese es el concepto de la paciencia en general. Pero ¿por qué es necesario también la paciencia? Porque ella muestra si nosotros hemos sido regenerados por medio del Espíritu Santo también. ¿Y por qué razón también es necesario tener paciencia? Porque en este mundo Jesús habló acerca de que iban a haber aflicciones. Y debemos de nosotros estar capacitados para cuando vengan esos momentos de dificultad que ninguno de nosotros quiere pasar. Nadie le gustan las pruebas, a nadie le gusta pasar procesos, pero son necesarios en la vida. Cada uno de esos procesos debemos de tener en ellos la paciencia. Ella nos va a ayudar a superar esos momentos. La paciencia también es la paz que Dios provee en los momentos turbulentos de nuestra vida. Hay dificultad, pero cuando hay paciencia, Dios hace producir paz en nosotros. Dios hace que nuestra vida esté en tranquilidad. Pero eso solo lo puede producir Dios en nosotros. ¿Y cómo adquiero la paciencia? A través del Espíritu Santo dentro de mí. Por eso es que es algo que debe de florecer en la vida del creyente. En estos momentos de dificultad que estamos viviendo, lo que se requiere es paciencia. El saber esperar hasta el día en el cual Dios decida obrar. No debemos de quejarnos, no debemos en ningún momento desesperarnos, ni mucho menos reaccionar en contra de la voluntad de Dios. Porque la paciencia, ¿verdad? Lo opuesto de la paciencia sería la ira, la reacción inmediata a algo de lo que nosotros sufrimos, reaccionamos de una forma natural, mas sin embargo en los cristianos debe de haber esa paciencia que todos requeremos y necesitamos en la vida. En todas las áreas de la vida del hombre, la paciencia será fundamental para poder lograr muchas cosas. De lo contrario, traerá a nosotros angustia, ansiedad, y no solamente eso, desesperación. Y la desesperación es un estado emocional que puede producir en nosotros muchas más adversidades de las que ya tenemos. Es mejor entonces tener esa paz que Dios puede producir en la vida de aquellos que nosotros confiamos en el Señor. Si usted confía en Dios, tengamos paciencia. Jesús mismo mostró paciencia ante la adversidad. Jesús fue vituperado, Jesús fue ultrajado
y hasta crucificado y muerto. Y en ello mostró paciencia. En ello mostró sumisión. El Señor Jesús nada le costaba reaccionar de una forma natural. Usted conoce la historia cuando Jesús fue apresado. La Biblia describe que Él estaba con sus demás discípulos y cuando Judas llega y le entrega, dice que uno de sus discípulos toma su espada y corta la oreja de un guardia. Es una reacción natural, pero es una muestra de que no había paciencia en la vida de ese discípulo en ese momento. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? La reacción de Jesús fue el contrario. Dice la Biblia que Jesús reprende a aquel discípulo que tomó la justicia por sus propias manos. Y le dijo, si yo quisiese hoy orarse al Padre para que me enviase 12 legiones de ángeles para que me defendieran, ¿podía hacer eso nuestro Señor Jesús? Claro que sí. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque mostró paciencia. Porque fue paciente ante aquello que le oprimía. ¿Por qué razón? Porque había un propósito del Padre que Él tenía que cumplir. Así como Jesús cumplió un propósito divino, también usted y yo hemos de pasar por esos procesos que no queremos, pero que han de venir a nuestra vida. Y solamente con la ayuda de Dios y esperando en Él, vamos a poderlo superar. Para ese momento, ¿qué necesita usted y yo? Paciencia. La capacidad de esperar y no reaccionar conforme a la naturaleza humana. Porque de lo contrario, mis amados, será más difícil la prueba. Sin paciencia la prueba es más difícil. Santiago, cuando habla de este tema, él toma un ejemplo y dice en el versículo 7, Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Cuánto tiempo debe de durar la paciencia en la vida del hombre? Según el escrito que acabamos de leer. Hasta la venida del Señor. ¿Qué quiere decir? Que no se debe de terminar. No significa que la paciencia solamente es por un periodo de tiempo en mi vida. No, hermano, yo solo puedo aguantar tanto tiempo. Yo no puedo aguantar tanto. La Biblia me recomienda que la paciencia debe de estar en mí hasta la venida del Señor Jesucristo. Todos aquellos que creemos que Jesús ha de venir por su iglesia, debemos de tener esa paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y en los problemas que estamos pasando, ¿cómo hacemos? Tengamos paciencia, porque Él tiene el control de la situación y debemos de saber esperar. Hay mucha gente que por no haber puesto en práctica este fruto del Espíritu Santo, ha cometido más errores y se ha emproblemado más y se ha enfermado más a causa de no tener paciencia. Dice el versículo, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, y va a poner un ejemplo. ¿Usted espera salir adelante de su dificultad? Todos esperamos que un día esta pandemia termine. Yo soy parte de los que esperan eso y sé que Dios lo hará. ¿Y se terminará? Sí. ¿Qué debo de tener yo mientras esa respuesta llega a nuestra vida? Saber esperar. Saber confiar mi vida en Dios. Usted debe de confiar su vida en el Señor. No se esté angustiando, no esté tomando decisiones alocadas. Tenga paciencia. Pídale la dirección a Dios para poder correctamente decidir y no meterse más en dificultades. Cuando Santiago le dice a la iglesia que la paciencia debe de ser hasta la venida del Señor, pone un ejemplo y dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Usted quizás no es una persona que quizás no cultive, pero conoce quizás no ha vivido en el campo, pero sabe que los agricultores siembran con fe y paciencia. Ellos al venir la primer lluvia, preparan la tierra y siembran, esperando que siga lloviendo para que ese fruto primeramente nazca,
crezca, se desarrolla hasta el tiempo en el que pueda florecer y luego dar el fruto. Pero para cuando eso llegue, ¿qué debe de tener el agricultor? Paciencia. Entonces usted está esperando una respuesta para su vida, de trabajo, de familia, de económica, de salud. ¿Sabe qué? Nada más tengamos paciencia, porque Dios tiene el control de nuestra vida. ¿Y cuándo, hermano, va a contestar el Señor? Cuando Él quiere. Usted y yo nada más estamos dentro de su plan. Él tiene el control de las cosas. Tengamos paciencia. Es algo que nos cuesta. Personalmente, la paciencia es una de las cosas, de las virtudes de las cuales a mí me cuesta tener. Queremos las respuestas rápidas. Queremos que las situaciones se resuelvan en nuestro tiempo. Queremos que la gente entienda nuestra forma de ver. ¿Y sabe qué eso produce? Produce inestabilidad. Se lo digo personalmente. Porque después nos hace sentir mal. Entonces mejor practiquemos la paciencia. Dice el versículo que el ejemplo que Santiago toma, el agricultor siembra y debe de tener paciencia. Que pasen esos 3 meses de lluvia para que luego florezca su cultivo y empiece a dar fruto. Pero ¿qué va a hacer él con sembrar hoy y decir ojalá y mañana ya nazca? Él tiene que ser paciente para que nazca aquella semilla que sembró. Al tiempo dará su fruto. Así debe de ser el creyente y todo aquel que espera algo. Tener paciencia. Versículo 8. Tened también vosotros paciencia, dice la palabra nuevamente en el versículo 8. Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amada iglesia, amado amigo que nos escucha, usted debe de saber que Cristo viene pronto. Y que aunque muchos han predicado sobre esto desde hace miles de años, no significa que el Señor no va a venir. Mi deber es predicar y hacerle ver que Cristo viene pronto y que yo nada más debo de esperar y tener paciencia que un día debe venir por nosotros como iglesia. Y si usted no está preparado, pues entréguele su vida al Señor Jesús para que cuando eso acontezca, usted sea parte de los que esperan al Señor. Dice el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Si alguien se ha sentido debilitado y tentado a volver atrás, en esta hora la palabra de Dios nos exhorta a mantener firme nuestra fe y nuestro corazón esperando la venida del Señor. Tengamos paciencia. Dios pronto traerá su respuesta y su salida a cada una de esas peticiones que hay en nuestro corazón. Versículo 9. Hermanos, si de lo contrario, al no tener paciencia, ¿sabe qué es lo que produce en el hombre? Malestar, queja. Que eso es de lo que va a hablar en el siguiente versículo, en el 9. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Aquí el juez está delante de la puerta. Dejemos de estarnos quejando, porque Dios está observando nuestro lamento. Dios es todopoderoso, Él es omnisciente y todo lo conoce. Ay de nosotros si estamos con aquella queja, Señor, ¿y cuándo, verdad? No, viera a mí el Señor no me contesta, vamos donde un hermano, vamos a una iglesia, vamos a otra, viera que yo ya no aguanto, usted ya quizás Dios no me oye. Cuidadito porque estamos nosotros clamando y quejándonos delante de aquel que todo lo ve. Si la Biblia le está hablando a usted y a mí, a que tengamos y practiquemos el fruto de la paciencia. Dice el versículo, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. No vayamos a traer nosotros algún tipo de condenación por estarnos quejando, por no tener paciencia. Todo aquel que es impaciente se queja, se lamenta, reniega y hasta se vuelve en contra de la voluntad de Dios. La queja no ayuda a nada. El expresar el malestar, el quejarnos, el estar ahí argumentando en contra de lo establecido por Dios, lo que va a producir en nosotros es más problemas. Hay registros históricos en la Biblia
de un pueblo llamado Israel que no tuvo paciencia para con el propósito de Dios cuando fue liberado de la opresión de la esclavitud de Egipto. Iban hacia su tierra prometida, empezaron a no tener paciencia y a quejarse y hasta llegaron a murmurar diciendo: era mejor estar allá en Egipto, allá por lo menos cebollas y ajos comíamos. Así decía que el pueblo se lamentaba, se quejaba. ¿Por qué razón? Porque en su corazón no hubo fruto de ¿qué? De paciencia. ¿Y en qué le ha ayudado a usted el murmurar? ¿En qué le ha ayudado a usted el llorar, quejarse? En no hacer más grandes los problemas. La queja cega y hace perder la visión. Porque en vez de mirar hacia adelante, empieza a ver lo que le ha pasado, lo que le está pasando, ve a su alrededor y no avanza. Tenga paciencia y camine, que Dios va a obrar. Debemos de saber esperar. Dice la Biblia que todas las noches, por más oscuras, dice que para aquel que espera en Dios y que cree en Él, aquel dice que será el día como la luz de la aurora, así como en la mañana, ¿verdad? Que va el día hasta que se aclara todo. Así será para la vida de aquellos que esperan en el Señor. Esperemos en Dios. Tengamos paciencia. No nos desesperemos, porque lo contrario de la paciencia, ya lo dijimos, es la ira, la desesperación, la ansiedad y la queja y el malestar y el murmurar. Y eso no es agradable delante de Dios, ni le ayuda en nada a usted ni a mí. Usted ve tanta gente quejarse. No, hombre, a usted le dan ganas de taparse los oídos. Si yo voy a su casa y empiezo: viera don fulano que, viera, mire qué problema, tal y tal cosa, yo estoy seguro que esa persona a la cual yo me dirijo, muy creyente puedo ser, pero va a llegar un momento en que va a decir: ya no, mejor que el Señor se lo lleve, porque no tiene paciencia. Mi amado y mi amada, en esta noche el Señor nos está hablando a practicar la paciencia. Es que viera que como que no soy cristiano, tantos problemas que tengo. Tenga paciencia. ¿Usted cree que es el único cristiano que tiene sufrimiento? ¿Usted cree que yo soy el único que tengo pesares, aflicciones y dificultades? Según usted, o según yo. Yo soy el único que viera que como sufre. Tenga paciencia. Si la vida no es de vivir todo el tiempo en un estado emocional. No, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos de turbulencia. Los discípulos vivieron, e incluso hay un hecho en los evangelios que describe que Jesús iba con los discípulos en una barca y había tempestad. Porque la tempestad es parte de la vida. Uy, ese hombre está hablando cosas feas. La realidad le estoy diciendo. Jesús mismo lo habló: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, mi amado, las aflicciones y las dificultades que estamos viviendo se superan con paciencia, con oración. De eso está hablando Santiago. Dice el versículo 9: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo. Va a hablarnos y va a tomar referencia de una persona que tuvo sufrimiento, de personas que hablaron del Señor y que pasaron por momentos difíciles, pero que tuvieron paciencia. Y va a empezar en el versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. ¿A quién? A los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Las dificultades no son nuevas. Toda la vida han existido. Y hay que saber vivir esperando en el Señor en medio de esas dificultades. Los profetas que hablaron del Señor, ¿qué dice el apóstol en su carta? Que aprendamos de ellos, porque ellos hablaban del Señor, pero la palabra de Dios me dice que tuvieron el ¿qué? Vuelva a leer conmigo el versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ellos hablaban en el nombre del Señor, pero dice la palabra que también tenían aflicciones. Así que en ningún momento usted vaya a desistir ser creyente porque tiene aflicciones.
No es el primer creyente. La Biblia dice que antes de que viniésemos nosotros como iglesia, los profetas ya pasaron por momentos turbulentos. Jesús mismo pasó por momentos feos, en los cuales mostró paciencia. Versículo 11. Va a darnos otro ejemplo. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Mi amado, su vida no se termina con ese problema. Mi amada que me está escuchando en esta noche, eso que le está pasando no es el fin de su vida. Tenga paciencia que ya va a ver la respuesta de Dios y lo va a sacar adelante. Y ese momento de dificultad que en estos momentos estamos pasando será un testimonio de que Dios obró. Pero ¿qué tuvo que tener usted y yo? Paciencia. ¿Qué le falta al mundo? Paciencia. Muchos que son impacientes hasta matan por no tener paciencia. Hay muchos casos de dificultades que han traído a la vida del hombre el no practicar la paciencia. Hay un ejemplo en la Biblia que el apóstol Santiago toma de referencia y es la vida de un hombre llamado Job. Job fue un hombre muy próspero que de un día para otro empezó a tener dificultades hasta perderlo todo e incluso hasta sus hijos. Algo muy difícil, ¿verdad? Ha de ser duro. Ha de ser duro. Y dice la palabra de Dios que este hombre tuvo paciencia y que el final de la vida de Job dice que volvió a ser restaurado. ¿Pero qué tuvo que tener Job? Paciencia. ¿Y qué tenemos que tener nosotros en este año 2020 y en todos los años que vengan mientras Dios nos permita vida? Paciencia. Tener ese conocimiento, esa paz de saber que Dios ha de obrar en nuestras vidas. Paciencia. El saber esperar. El saber reaccionar conforme a la voluntad de Dios. No crea que solo nosotros pasamos aflicciones. Vamos a ir terminando. Hay un profeta que pasó muchas aflicciones y que lo menciona también, porque no solo va a hablar de los profetas en general, ni el ejemplo de el agricultor para tener paciencia, ni el ejemplo tampoco de Job. No solo se va a quedar ahí. El apóstol Santiago hace referencia de un profeta que también tuvo que tener aflicciones y que tenía que mostrar paciencia, y en medio de esa dificultad tuvo que orar. La paciencia me debe de hacer a mí orar. No llorar, que eso es lo que más hacemos. Llorar y llorar. Orar, dice la Biblia. Eso me va a ayudar a mí. Vea lo que sigue, versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Sufrió mucho Job? Sí. ¿Lo perdió todo Job? Sí. Pero nunca negó a Dios. Y al final fue restaurado su vida. No solamente su salud. Le fue restaurado económicamente todo. Le fue restituido todo. Y le devolvió Dios más bendición. Así es que la prueba que usted está pasando no es el fin de su vida. Si nosotros tenemos dificultades, mejor tengamos paciencia y oremos. Capítulo 5, versículo 13. Dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Una pregunta. ¿Alguien de nosotros tiene aflicción? Aunque no lo contestemos. Usted que está en su casa, que me está escuchando, usted podrá decir sí. ¿Qué debo de hacer en la aflicción? Ahí está la respuesta. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. No dice aflíjase más. ¿Cómo vamos a salir adelante de esto que estamos pasando? Con oración. ¿Está alguno alegre? Bueno, si está en un estado emocional contento, cante alabanzas. Regocíjese. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Bueno, ahí está. Llame a los ancianos de la iglesia y oren. Y por él, ungiéndole con aceite y en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Mire qué lindo.
Aún aquellas personas que quizás se han alejado de Dios y están enfermas, tienen oportunidad todavía de salvarse si oran pidiendo misericordia, si confiesan sus pecados, si creen que Jesús les puede perdonar. La Biblia les promete que perdón. No soy yo. Allí dice que Dios es capaz de sanarlo, de levantarlo y hasta de perdonarlo. ¿Pero qué necesita esta persona? Paciencia. Necesita orar. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vea con qué ejemplo termina el apóstol Santiago. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. Y sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mi amado, ¿por qué se predica la palabra? Porque es posible que alguien esté necesitado de perdón. Si esa persona escucha, cree en su corazón y se arrepiente, esa alma se salvará, lo dice la palabra. Por eso estamos predicando en esta noche. Si alguno de nosotros está pasando por dificultades, cualquiera que sea, como la Biblia los mencionaba, pongamos nuestra confianza en el Señor. Es tiempo de tener fe en Dios. Paciencia, que solo la puede producir el Espíritu Santo. Y eso me debe de impulsar a mí a orar, a clamar misericordia, a saber que Dios oirá mi oración y Él traerá su bendición sobre nuestras vidas. La paciencia y la oración son base para salir de las aflicciones. ¿Quiere salir de su aflicción? Tenga paciencia y haga oración. Eso nos va a ayudar. Y si no sabe qué es orar, es platicar con Dios, derramar su vida delante de Dios, diluirse en las manos de Dios. Él ya sabe de qué tenemos necesidad, pero como dice la palabra, para que se cumpla toda justicia, debemos de clamar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos nadie para poder estar exigiéndole a Dios, pero sí podemos clamarle misericordia. ¿Está dispuesto Dios a ayudarnos? Sí. Solamente debemos de saber, tener paciencia y esperar en Él. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Si alguno nunca ha recibido a Jesús, ni ha hecho oración en su vida, esta es la gran oportunidad. Está pasando por pruebas que no haya salida. Le tengo una salida, se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuántas veces le ha dado su corazón y su vida? Nunca quizás. Y usted dirá, ¿y cómo voy a salir adelante con eso que dicen de que Jesús es la solución a todos mis problemas? Sí, a cualquier situación, Jesús es la única solución. ¿Quiere recibirlo? Pruebe, dele su vida al Señor. Si al final su vida no es suya, es del que se la dio, y quien se la dio es Dios. ¿Quiere entregársela en esta noche? Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento de ser pecador, Señor. Perdóname, salva mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando muera pueda entrar al reino de los cielos. Que su Espíritu Santo sea el guía de mi vida hasta el día de tu venida. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios bendiga la vida de cada uno de aquellos que nos escucharon. Si usted recibió a Jesús, Dios bendiga su vida. Sepa que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Y si alguien también quisiera compartir este mensaje, hágalo, será de bendición para muchas personas. Le damos gracias a Dios y a usted por habernos permitido entrar a la intimidad de sus hogares.